eres el que llama, tú eres el que cambia las mentes, redarguye los corazones. Yo solamente soy el instrumento. Haz lo que yo no puedo hacer, Padre, háblales, llámalos. Despierta a los que estén dormidos, Señor, y quebranta a los que necesiten ser quebrantados en esta tarde, y que tu palabra nos llene de vida. Te lo pido, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. Saben que estuvimos aquí hace como 3 años cantando con la banda Montreal. Voy a hacer una introducción pequeña para el que no me conoce. Yo era un productor de video, y este muchacho que está aquí lo sabe. Era un animador gráfico, tenía mi compañía, y ahora que estaba viendo al muchacho con las cámaras, yo me emocionaba porque yo conozco las marcas, la Ursa Mini, ¿verdad? Andrés lo sabe, él me ayudó a comprarla. Bueno, no con dinero, porque él no me ayuda con dinero, pero bueno, con consejos. Ojalá me hubiera dado. Sí, él tiene un buen corazón. Lo que estoy diciendo es que yo había planificado toda mi vida. A los 37 años tenía un buen sueldo, ganaba bien, tenía un plan. En el 2018 había puesto mi plan. Quiero duplicar mis ingresos, quiero tener más clientes. Y tenía buenos clientes. Marcos Witt, Juan Zamorano, Jesús Adrián Romero. Y pagan bien. No crean que porque algunos dicen que los cristianos no pagan bien. No, pagan bien. Pero el año pasado, en marzo, mi papá le dio un ataque cardíaco. Y yo estaba en el hospital esa tarde. Ya Dios había empezado a inquietarme a mí, a apoyar a mi papá. Pero toda la vida Dios había estado tratando conmigo. Pero yo huí al pastorado. Todo hijo de pastor siempre es candidato número 1. Siempre. Y los que son hijos de pastor lo saben. Ese es el lugar. Cada profeta que llega a la iglesia te señala con el dedo y te dice, you're next. Y yo no quería ser next. Yo tenía mi normal rebeldía que todos los hijos de pastores tienen, que no quería tener la vida de mi papá. No me gustaba tener que llegar tarde a la casa y todo el show que sufrimos los hijos de pastores. Pero en fin, algo pasó en mí que empecé a servir en la iglesia, pero no quería ser pastor, huía del llamado, hasta que a mi papá le dio un ataque al corazón. Y en esa tarde en el hospital, marzo 22, 2018, yo estaba en el hospital y esa noche el Señor me llama. Hermanos, yo tenía mi estudio de grabación, de video, tenía mis equipos, tenía una red Scarlett que también Andrés me ayudó a comprar, no con dinero, pero con consejos. Pronto, ese me gusta. Y fue tanta la locura del llamado, tanta, sobrepasó mi plan, rebasó mi vida de una forma que me dio una pasión por predicar. Me compré una Biblia y tiene la fecha del día. Me compré una Biblia y empecé a leerla. Empecé a cancelar clientes, a cancelarlos a todos. Vendí mis equipos y quedé endeudado completamente. Mi cuarto de video se convirtió en un cuarto de oración. Me entró una locura por la palabra y empecé a sacar cuentas de mis primeros 37 años como cristiano y me di cuenta, al leer la palabra y la escritura, qué equivocado estaba de lo que era el Espíritu Santo. Qué equivocado estaba de lo que era sacrificio, entrega. La misma escritura que había escuchado predicar en tradiciones y por pastores, ahora era mi alimento personal y mi mente empezó a cambiar de una forma que mis planes se arruinaron completamente. Perdí mi vida. Total. Mis prioridades cambiaron. Empecé a tener una fiebre por la escritura, la palabra, la predicación. Llegaba a la iglesia y le decía a mi papá, no prediques, yo voy a predicar.
Y yo huía del llamado, no quería predicar y ahora no quería que nadie predique. Porque me salía por los poros hablar de Jesús. Y aquí estoy. Desde hace un año nada ha cambiado. No ha sido una emoción. A partir de mis 37 años comencé a vivir el Evangelio. Y por eso estoy aquí. Para hablarte del Evangelio. Y esta tarde, cuando me junté con el pastor Will, él me dio el tema, el santuario. Yo hice unas pantallas que las van a ver medias heavies, pero no se preocupe, que fíjese, se veía menos impresionante en mi computadora. No le tenga miedo a las figuras, porque eso es una foto que encontré. Pero bueno, el santuario. Y yo decía, ¿qué voy a predicar de santuario? Yo quiero predicar de Jesús. Jesús es el santuario. Y empecé a sacar cuentas y anoté algunas cosas. Por ejemplo, el santuario, muchos de nosotros conocemos el santuario como la morada de Dios, donde Dios mostraba su gloria. También un lugar santo, un lugar de sacrificio. El santuario es un lugar apartado. Todos sabemos que el sacerdote entraba una vez al año y ahí tenía su encuentro y era el intercesor, el intermediario. ¡Qué glorioso! Pero yo decía, yo tengo que predicar de algo más. Yo entiendo que es importante entrar a la presencia de Dios y pasar un tiempo con Él. Pero a mí me empezó a transformar la escritura en otro sentido. Y quiero que leamos juntos un salmo. Y aquí este salmo es un salmo especial en mi tiempo con Dios en este último año. El Salmo 73, búscalo y vamos a leerlo juntos. Quiero que pongas atención porque este salmo tiene una clave importante. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El salmista está diciendo, después de reconocer la grandeza de Dios, dice, algo me pasó que empecé a tambalear. ¿Por qué? El versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia. Quiero hacer una pausa y contarles. El salmista está esforzándose por tener una vida recta delante de Dios, pero empieza a ver la prosperidad de los que no. Empieza a ver que los que no renuncian y no sacrifican su vida para Dios, prosperan. Y te digo esta tarde, el de afuera va a prosperar. El que no sacrifica la vida como la sacrificas tú, le va a ir bien también. Para todos los que piensan que ser cristiano es ser rico, están equivocados. Para todo aquel que piensa que ser cristiano es ser millonario, estás equivocado. A los que no sacrifican su vida también les va a ir bien y hasta mejor. Y el salmista está diciendo, casi resbalo porque siento envidia. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Diga, wow. Hasta que entrando en el santuario, y quiero que analicemos este salmo.
el versículo 17 es el versículo central, que divide a un salmista quejoso, envidioso y que no entiende algo. Y el 17 marca una diferencia, porque del 17 en adelante el salmista empieza a ver otra cosa. Y lo puede leer en tu casa. Pero quiero que analicemos. Él decía: no entiendo cómo los que no buscan la rectitud prosperan. No entiendo cómo pueden amar los caminos del mundo y les va bien. Él decía: ellos no cambian, no renuncian, ellos no pagan el precio y son felices. Y el versículo 16 de este salmo dice: cuando pensé, esto fue duro trabajo. Diga conmigo: duro. Duro trabajo para nosotros, los que renunciamos y los que lloramos, los que somos mansos, los que somos perseguidos. Duro trabajo es ver. No comprendo lo que está pasando en mi situación. La nueva versión internacional dice: cuando traté de comprender esto, me resultó una carga insoportable. Duro, difícil. Jeremías 12, no sé si lo tenemos, Jeremías 12, del 1 al 2, dice una queja. Jeremías se está quejando y dice así: Señor, tú siempre me haces justicia. Jeremías 12, 1 y 2. Cuando llevo un caso delante de ti, así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? ¿Por qué? Difícil de entender. Y quiero hacer este punto importante, porque en esta tarde voy a hablarte de algo que quizás cambie tu forma de pensar en el Evangelio. Todos los profetas, los apóstoles vivieron injusticia, todos. Y eso no significa ausencia de Dios. La injusticia como cristianos, o el aguijón, no es ausencia de Dios, es prueba para que mi fe se desarrolle. Tienes que saber esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El salmista en el 17 dice: yo no entendía las cosas que me estaban pasando hasta que entré en el santuario. ¿Qué sucede en el santuario? Entiendo cosas que no podría entender si no visito el santuario. Por lo tanto, con amor te voy a decir esto: si hay cosas que tú hoy no puedes entender, significa que te falta entrar al santuario. Estoy por resbalar o tropezar, eso significa que es señal de que te falta santuario. Siento envidia por alguien, eso es señal de que te falta santuario. ¿Qué pasa en el santuario? Me doy cuenta que mi forma de pensar y de ver la vida está completamente opuesta a la forma de pensar del Dios del santuario. Por lo cual, cuando yo entro en el santuario, comprendo algo que no comprendía cuando estaba fuera. La Biblia dice claramente en Romanos 11:33: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son los juicios y sus caminos inescrutables. Es una forma de pensar, es una justicia que Él tiene que no concuerda con mi justicia. Él juzga como yo no juzgo. Él ama lo que yo no amo. Él odia lo que yo amo. Job 26:14 dice: he aquí, estos son los bordes de sus caminos. Cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Quiero hacer esto de una forma práctica. Voy a pedirle a mis colaboradores. Ok, aquí.
Él es yo sin santuario. Él es yo en el santuario. Por lo cual, cuando yo estoy acá, siento envidia por el que prosperó y que... Cuando yo estoy acá, no entiendo por qué pasa esto si yo le pedí a Dios esto y no me lo dio. Yo estoy acá, fuera del santuario, basado en mi justicia, en mi reino, en mi forma de pensar. Por lo cual, todo lo juzgo pensando en mi naturaleza, mi mente corrupta. Porque si no sabes, estamos corruptos, hermanos. Todos pecaron. Amamos el pecado. Por lo tanto, casi resbalan mis pies porque veía al de afuera prosperar, hasta que entré en el santuario y comprendí algo profundo, misterioso. Algo me llenó de paz. Algo pasó en mi mente que ahora la envidia se fue. Santuario es empezar a acomodarme a la justicia de Dios. Santuario es empezar a amar las cosas que Dios ama. Santuario también es empezar a perdonar al que no puedo perdonar con mi justicia. No quiero aceptar que estoy equivocado hasta que entro en el santuario y algo pasa. La diferencia con el Antiguo Testamento y nuestros días, ¿sabes cuál es? Que no hace falta entrar a un lugar físico. Jesús dijo una frase que lo resume todo. Él dijo: venga tu reino. Te hago esta pregunta: ¿por qué en el Padre Nuestro el venga tu reino viene antes de las peticiones y del reconocer mis pecados? Porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. ¿Por qué dice venga tu reino antes de pedir? Porque cuando yo digo venga tu reino, cambia la mente. Ya no es mi reino. Supongamos, yo estoy orando en mi reino y mi justicia, y a esa persona yo no la quiero perdonar porque es culpable según mi justicia, según mi forma de juzgar. Yo soy el inocente y yo soy la víctima. Entonces, si yo oro: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras deudas, pero esa no es deuda, porque yo no fui culpable. El pan, ok, dame, a ver, yo quiero 3 carros y quiero aquella novia. Yo no quiero esa otra. Es mi justicia, son mis peticiones basadas en mi reino. Pero cuando yo digo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ahora tengo que pedir perdón por algo que en mi reino no quería y me cuesta. Tengo que perdonar a mi esposo y me duele. Por eso hay mucha gente que no quiere cambiar su justicia y su reino y está encaprichado en vivir un evangelio basado en su reino, y el que está sentado en el trono eres tú. Pero cuando Cristo está sentado en el trono, comienzan los sufrimientos. Por eso el salmista decía: casi resbalo, porque ellos que viven en su reino les va bien, y yo que tengo que perdonar al que no quiero. No, venga tu reino, no, venga mi reino. Aquí yo no cambio nunca, voy a la iglesia constantemente, no cambio nunca, porque no renuncio, y el evangelio es renuncia. Y el evangelio del reino, Jesús lo primero que dijo cuando llegó a la tierra, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Están viviendo mal, están viviendo al revés. Las cosas que ustedes aman no son las que Dios ama. Las cosas que ustedes están pidiendo perdón no son las que Dios les está exigiendo. Entonces yo tengo que decir:
venga tu reino, llévate el mío. Venga tu justicia, llévate la mía. Por eso, cuando el versículo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué está diciendo? Todo el mundo, ¿sabes qué? Todo el mundo piensa que eso es pasar la tarjeta en la iglesia. No, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a la iglesia a orar, vamos a ayunar. Y estás pasando tarjeta pensando que eso es el reino. Y es más que eso. Buscar el reino de Dios y su justicia es destruir el mío. Por lo cual, cuando dice todas las cosas serán añadidas, las añadiduras cambian cuando cambias el reino. Porque en tu reino tú pides lo que tú quieras. Lo que tú quieras para tu reino, para favorecer tu nombre, tu orgullo. Pero cuando tú logras encontrar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas, porque Dios solamente te da lo que produce gloria a su nombre. Claro, las cosas son añadidas, pero ¿cuánta gente tenemos en la iglesia que piensa que buscar el reino de Dios es pasar tarjeta, es tener tiempos? Y piden y no reciben. ¿Y qué pasa con la Biblia? No se cumple. ¿Cuántas personas oramos por los enfermos y se murieron? ¿Qué pasa con la escritura? Yo me empecé a cuestionar todas estas cosas y empecé a decir, es injusto. Predicamos algo que no se cumple porque lo predicamos mal. Porque no hay evidencias físicas necesarias para afirmar que estoy viviendo el evangelio. La única evidencia es la fe que no se mueve a pesar de la enfermedad. Pensamos que el evangelio es como tener una lámpara de Aladino. Yo pido algo y porque soy cristiano Dios me lo da. Tengo un dolor de espalda y vamos a orar y se quita. No, a veces no sucede. A veces queda el dolor, porque Dios quiere que tú creas a pesar de que tienes un dolor. Que tú te pares y digas, Señor, es mi sanador. Y por ahí te mueres, pero te mueres levantando los brazos, como nuestro querido hermano Julio Melgar. Esa noche cuando Julio predicó, yo dije, esto es el evangelio, hermanos. Porque todo el mundo quería ver el milagro, pero yo estaba llorando viendo a Julio caminar, diciendo, Cristo tiene poder. Si fuera así como algunos creen, entonces Esteban no hubiera muerto apedreado, se hubiera levantado. ¿Ustedes se creen que Pedro no oró por él? A veces el evangelio se vive solamente cuando estamos en el reino de Dios. Lo único que te interesa a ti es que el nombre de Dios sea glorificado. Pero en mi reino sucede diferente. Gracias, un aplauso a los chicos. Reino, venga tu reino. Gobierno, esta palabra basileia significa reino, gobierno, soberanía. Venga tu reino, Señor, venga tu gobierno, venga tu dominio sobre mí, vengan tus leyes, quita las mías. Porque yo quiero vivir pensando en cómo yo quiero vivir. Yo perdono al que yo quiero perdonar. Yo renuncio a lo que yo quiero renunciar. Pero cuando viene el reino de Dios, hermanos, pierdes tus leyes. Se derrumba todo el edificio que construiste. Y yo soy testigo de eso. Mi vida, mi reino se arruinó cuando llegó el reino de Cristo a mí. Cuando entré al santuario y me di cuenta que estaba viviendo al revés. Llegué al santuario y el que estaba sentado en el trono era yo. Y me di cuenta que el que estaba sentado en el trono, que era yo, no tenía poder para nada. No cambiaba a nadie. Me mentía. Y entonces el Señor, siéntate en el trono. Antes de pedir sustento, antes de pedir perdón, venga tu reino. Antes de perdonar a otros, antes de hablar de tentación,
venga tu reino. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No recibís porque pedís para gastar en tu reino. La Biblia es clara. Dice otro versículo: porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no pedimos conforme a su voluntad, no nos oye. La Biblia es clara. Padre, muéstrame tu reino. Mira qué importante que era para Jesús este tema del reino, que empezó su ministerio predicando y terminó su ministerio predicando. Dice, pasó 40 días con sus discípulos hablándoles del reino de Dios. Comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Hermanos, ¿sabes? Hay dos reinos, el mío y el de Dios. Y el mío, ¿cuándo empezó? La caída. Adán y Eva pecaron. ¿Qué dijo Dios? El día que comieres de ese árbol morirás. Comieron. Adán murió. No murió. La Biblia dice que siguió vivo. ¿De qué muerte hablaba? Hablaba de una muerte de justicia. Tuvo miedo. Antes no. En el reino de Dios no hay miedo. Tuvo miedo. Tuvo vergüenza. En el reino de Dios no hay de qué avergonzarme. Se escondió. Mintió. La mujer dijo: la serpiente. En nuestro reino mentimos, nos ocultamos, tenemos miedo. Y así siguió. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por su justicia. Él creía que era justo matarlo, lo mató. ¿Por qué David pecó y quiso tapar su pecado? Por su justicia. Él creía que era justo. ¿Por qué Abraham no esperó la promesa y se apuró? Porque él quería ayudar a Dios, era su justicia. Fíjate cómo la caída de Adán y Eva empezó a contaminar. Y la Biblia lo dice en Romanos, que así como el pecado entró en uno, pasó por todos. Y ese pecado también contamina la justicia y nos hace responsables. Por eso es importante entender esto. El problema no está en cómo pedimos, el problema está en qué reino se basan nuestras peticiones. El problema no está en las obras que hacemos. El problema está en el reino para que las hacemos. Tú vienes a cantar a la iglesia, perfecto. ¿Quién está sentado en el trono de tu adoración? Porque si nosotros operamos, servimos, hacemos, renunciamos basado en nuestro reino, no sirve. Las obras que hacemos son consecuencia del reino en el que estamos. Fíjate lo que dice Isaías 64:6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Dios está diciéndolo claro. La humanidad tiene su justicia contaminada. Necesitamos entrar al santuario y pedirle: Señor, llévate mi justicia. Dame tu justicia para yo perdonar basado en tu reino. Para yo poder amar a alguien que no puedo amar. No lo puedes amar porque no entraste al santuario. No lo puedes amar porque estás operando en tu justicia. Conozco personas que les hablo y no cambian. ¿Por qué? Porque tienen acá una justicia propia, forma de juzgar a la gente. La Biblia es opuesta a mi justicia. La justicia de Dios es completamente opuesta. Sigo. Y perdonen que no estoy enojado. Estoy emocionado. Esta palabra cambió mi vida. Empecé a cerrar más la boca. Empecé a perdonar más. Empecé a cuestionar mis malas actitudes. Cuando iba a contestar a mi esposa después de entender esta verdad, dije: ¿seré yo? Porque cuando la justicia de Dios llega a tu vida, cuando tú entras al santuario, hermanos, ves a Jesús en el trono y dices: qué miserable soy. Gloria a Dios por esta palabra.
Jesús dice en Mateo 13:44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabes por qué? Porque encontrar el reino de Dios es más valioso que todas las riquezas que tú tengas. Si te mueres con propiedades, pero te mueres sin el reino, pero si te mueres con poco, pero amando, abrazando y predicando acerca del reino, qué glorioso es. Y ahí está el hombre. Un día escuchó un mensaje como este y dijo: encontré algo que vale mucho, el reino de mi padre, que por 37 años pensé que lo tenía. Por 37 años pensé que lo practicaba. Y lo encontré una noche y mi papá tuvo que tener un ataque cardíaco. Porque a veces tienes que tener un crash en tu vida para que abras los ojos. A veces tú quieres ir en contra de la corriente y Dios te dice: tienes que ir a Nínive. Y tú no vas y vas en contra hasta que haces crash y terminas yendo en una ballena, pero vas. Porque cuando Dios te llama, o vas en barco o vas en ballena, pero vas. A veces te tienes que caer de un caballo y estar ciego por 3 días como Pablo para darte cuenta que su justicia estaba completamente opuesta a la justicia de Dios. Y Pablo pensaba que él estaba haciendo bien las cosas. Y los que crucificaron a Jesús pensaban que estaban defendiendo la fe. Y Jesús dijo: no saben lo que hacen, perdónalos. Sabían ellos, si entrevistáramos a uno de ellos, dijeran: no, yo estoy haciendo algo bien a favor de Dios. No sabían lo que hacían, porque estaban en una justicia equivocada. A veces te tiene que pasar un crash en tu vida. Y de pronto abres los ojos y dices: he desperdiciado mi vida. Necesito el santuario. Mi papá le tuvo que dar un ataque al corazón y esa noche en el hospital, yo no sé qué pasó, pero empecé a amar la palabra como nunca antes. Mis ingresos bajaron completamente y no me importa. Y le digo a mi esposa: mi amor, está bien, nos falta esto, nos falta otro, pero la palabra no ha cesado. Me acuerdo un día que estaba haciendo un video lyric. Ese era mi trabajo, hacer lyrics video para los cantantes. Estaba haciendo un video lyric para Yulisa y ella me estaba esperando y ya estaba con este cambio, estaba enamorado de la palabra y tenía mi nueva Biblia en otra mesa. Gracias. En otra mesa. Y yo estaba en esta mesa de la computadora y tenía la Biblia ahí. Y yo estaba trabajando y miraba la Biblia y decía: yo quiero estar ahí, no quiero estar acá. Y empecé a sentir el mismo fuego que sintieron los que iban a Emaús, el mismo fuego. Era algo que yo decía: yo no quiero esto para mi vida, yo quiero predicar la palabra. Llamé a Yulisa con todo el amor. Algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? No sé. Llamé a otro cliente de California y le dije: algo pasó. No me entendió, me quiso mandar a la policía, se enojó. A veces las renuncias por el reino te meten en problemas. A veces las renuncias por el reino te hacen quedar mal. A veces tienes que pedir perdón cuando no necesariamente lo tienes que hacer. A veces tienes
que bajar la cabeza y hacer silencio cuando tú podrías hablar. Pero qué glorioso fue cuando me senté, abrí la Biblia y la palabra. Miren, yo no sé qué es. Yo sé que hay algunos pastores aquí que saben lo que es, pero cuando yo abro la Biblia, hermanos, algo pasa en mi vida. Como si estuviera un manual de instrucciones de cómo funciona la vida eficaz. Y a veces quiero hablarlo con los demás y no puedo explicarlo. Pero tengo un par de jóvenes en la iglesia que se dan cuenta de lo que pasa, porque les está pasando. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Llévate el mío. Este salmo termina diciendo algo glorioso. Después del versículo 17, que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos los harás caer. Ahora él en el santuario se dio cuenta que ellos, a los que él envidiaba, estaban en peligro. Y Dios opera en su justicia. Versículo 19: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron. Versículo 21: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Cuando tú entras al santuario, a los que tú envidiabas ahora son un clamor de intercesión. Empiezas a llorar por los que tenías envidia. Empiezas a pedir: Señor, perdónales este pecado. Cuando tú entras al santuario, te empiezas a parecer a Jesús y te dejas de parecer a ti mismo. Cuando tú entras al santuario, te conviertes tú en el intercesor. Y estás como Moisés, que decía: si tú los eliminas, elimíname a mí. Estás como Esteban, que estaba siendo apedreado por la propia justicia del hombre, y él decía: no le tomes en cuenta este pecado. Porque cuando entras al santuario también te llenas de compasión por tus enemigos. Cuando entras al santuario, una carga te invade y la víctima ahora no eres tú, son ellos. Padre, que podamos entrar más al santuario, no solamente para contemplar su grandeza, sino para darme cuenta de mi bajeza y de cuánto yo necesito cambiar. Venga tu reino, venga tu justicia y llévate la mía. Bendiciones, hermanos. Si quieres, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Lo más importante en la vida es siempre tener presente nuestra humanidad y que nuestras acciones son continuamente en la carne, muchas. Por eso Pablo decía: todos los días muero, haced morir las obras de la carne. Tenemos que vivir en el espíritu. No quiero hacer el bien que tengo que hacer, hago el mal que no quiero. Pero ya no vivimos en la carne. Jeremías 30:14 dice, y habla de la multitud de transgresiones que tenemos. Pero el Salmo 69:16 dice, de la multitud de misericordias que Dios tiene, se necesita una multitud para cubrir una multitud.